Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para que madres y padres de familia puedan dialogar con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, la educación y otros ámbitos. Hoy nos acompaña Alejandro Encinas Rodríguez, quien es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Desarrollo y Planificación. Encinas ha sido catedrático en la Facultad de Economía de la UNAM y consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fue diputado federal en 3 ocasiones, jefe de gobierno del Distrito Federal y senador de la República durante 2 legislaturas. Destaca su papel como presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Actualmente es subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Nuestro invitado es una persona de edad madura, tez clara, es alto y de complexión robusta, con abundante cabellera y barbacana. Viste de manera casual un saco de gamuza y camisa blanca. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en su amplio e iluminado salón de lectura rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con Alejandro Encinas para compartir sus inquietudes sobre educación y derechos humanos. Bien, pues ¿cómo están? Es un gusto saludarlas a todos y a todos. Yo quiero agradecer la invitación que me ha hecho a participar de este programa, más en este lugar tan maravilloso, la Biblioteca Benito Juárez, que sin lugar a dudas es una de las mejores expresiones de la importancia de la educación pública en nuestro país. Yo soy Alejandro Encinas Rodríguez, actualmente soy subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México. Me toca encarar uno de los retos más importantes de nuestro gobierno y quiero aprovechar esta oportunidad pues, para comentar la experiencia que me ha tocado vivir, no solamente en mi formación educativa y en mi desarrollo profesional, sino la importancia de destacar lo que es el proceso de formación educativa de todas las mexicanas y de todos los mexicanos como una piedra fundamental, no solamente para el desarrollo integral de cada persona, sino para el desarrollo de la comunidad y de una visión de país. Yo he tenido la oportunidad, gracias a la educación pública, de tener una carrera profesional. Soy licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, de una generación que afortunadamente me tocó vivir tanto momentos muy convulsos en la historia de nuestro país, pero también en particular de una generación en la universidad que le tocó transformar sus planes, sus programas de estudio, la generación de 1973 a 1977, en donde con la participación de los estudiantes, por supuesto, con un trabajo rector de las autoridades universitarias, de mis maestras y maestros en la facultad, construyeron un programa de estudios en donde se le dio un papel prioritario y fundamental al contenido humanitario y a la vocación de servicio social que tenía en ese momento la Facultad de Economía. Yo tengo recuerdos muy importantes en la escuela primaria de la maestra Escamilla, quien era maestra de español. Ella era descendiente de refugiados españoles y eso imprimió, particularmente en el 5º y el 6º año de primaria, un interés particular por los temas vinculados a la historia, a la lengua nacional. Recuerdo también en la secundaria maestros que marcaron de manera muy importante, particularmente mi maestra de civismo. Todas las áreas, por supuesto, biología, geografía, historia, pero maestra de civismo que tenía una gran preocupación por incorporarnos en nuestra formación valores vinculados a la ética, a la convivencia, a la tolerancia y más adelante pues una formación en la Escuela Preparatoria número 8, la Escuela Nacional Preparatoria número 8, en momentos muy difíciles en la historia del país. Yo ingresé a la preparatoria en 1970, 2 años después del movimiento estudiantil del 68,
En esos momentos, las preparatorias, las vocacionales, las escuelas de educación media superior y superior en el país, pues vivíamos problemas de confrontación política muy fuertes con el Estado mexicano, en donde el porrismo se convirtió en un instrumento de control político de la juventud. En los años 70 y todo el post-68, sin lugar a dudas, fueron años muy difíciles para nuestras generaciones, en donde todos los espacios de participación política, de desarrollo incluso lúdico, recreativo de los jóvenes fueron cerrados y veíamos un hostigamiento permanente donde hasta a mí me cobraban 50 centavos diarios por entrar a tomar clases en la escuela preparatoria y pues nos tocó ahí. Yo creo que fue un momento que marcó mucho mi vida personal porque desafiamos desde entonces, desde el primer día, esta actitud intolerante con la que querían controlarnos en la preparatoria. Y bueno, ahí la confrontación fue una batalla político-ideológica, pero también física, porque lamentablemente en aquellos momentos la forma de control era justamente la represión a los estudiantes. 1971 y después del Jueves de Corpus fue muy emblemático en esos momentos. Y eso, sin lugar a dudas, fue de los factores que influyeron más en haberme decidido a estudiar la carrera de Economía en la facultad. Esta carrera que, sin lugar a dudas, la Facultad de Economía, y que lo sigue siendo, es uno de los centros de estudios de mayor efervescencia política y social, lo cual, sin lugar a dudas, marcó definitivamente mi desarrollo profesional, pero también mi actual desarrollo político. Yo, sin lugar a dudas, tanto en la preparatoria tuve maestros y maestras de gran calidad. Yo recuerdo a mi maestra de ética, que sin lugar a dudas fue uno de mis mentores, de mentoras fundamentales, la maestra Graciela Hierro, o en la facultad, maestros con una gran calidad ética, el maestro José Luis Ceseña, que fue también director de la entonces Escuela Nacional de Economía, o el maestro Fernando Carmona, que sin lugar a dudas fue quienes más incidieron en mi formación política, junto, también hay que decirlo, con muchos maestros que vinieron del exilio, de Brasil, de Argentina, de Chile, que también fueron parte fundamental de nuestra formación. Yo quise especializarme en los temas del desarrollo rural. En realidad, mi formación en el Seminario de Desarrollo y Planificación y en toda la orientación que tuve en la facultad, buscaba dedicarme a las tareas del desarrollo rural y ver los temas del movimiento campesino. Soy la última generación que participó en el Partido Comunista Mexicano, ya que una vez que se obtuvo, después de muchos años de persecución, de proscripción, de clandestinaje, el primer registro de un partido de izquierda en el país en 1979, pasamos a formar parte de una generación que logró transitar de este régimen de represión y de persecución política a la lucha democrática. Y esto pues abrió otro espacio de desarrollo en mi vida política y profesional, donde fui diputado federal por primera ocasión en 1985, lamentablemente tras la muerte de uno de los dirigentes ferrocarrileros, de los dirigentes sindicales más importantes de nuestra historia, de Demetrio Vallejo. Yo fui suplente de Demetrio Vallejo en el proceso electoral de 1985 y lamentablemente fallece en la Nochebuena de ese año y paso a ocupar esa enorme responsabilidad con el peso tan grande de que un líder histórico de esa magnitud nos dejaba. Pero pues aprovechamos esa oportunidad y eso me ha dado también la posibilidad de tener un desarrollo en el trabajo legislativo importante. He sido 3 veces diputado federal, he sido senador de la República, he sido diputado del primer Congreso de la Ciudad de México, pero quizá una de las mayores experiencias que he tenido en el trabajo legislativo fue haber presidido el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, que después de una larga historia de muchos años, desde 1824 hasta al 2017, logramos alcanzar la autonomía de la Ciudad de México y dotar de su primera constitución a la ciudad. Yo digo todo esto
sin lugar a dudas tiene un punto de partida fundamental, el haber tenido la posibilidad de estudiar, tener el apoyo de educación pública. En las condiciones en que vivía mi familia no hubiéramos estado en condiciones de acceder a una carrera universitaria. Esto siempre se lo voy a agradecer a la UNAM. Y esto pues es un asunto que tenemos todos que reivindicar. La educación es un instrumento fundamental para el desarrollo de cada una de las personas, pero también para el desarrollo de nuestra comunidad. Necesitamos una educación a la que todos podamos acceder a tener esa oportunidad, pero también que esta educación nos imparta valores, valores vinculados a la ética, a la tolerancia, al respeto mutuo, que empecemos a respetarnos todos dentro de nuestras diferencias. Todos somos iguales ante la ley, pero todos somos diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestras aspiraciones, y tenemos que respetarlo, porque esa es la mejor condición, el respeto mutuo, para que podamos emprender un camino de desarrollo, de progreso individual, familiar, comunitario, particularmente en un país que buena falta le hace hoy, en los escenarios de violencia, en los escenarios de abuso, en la idea esta de fomentar el consumismo indiscriminado, entender que todos tenemos así las libertades plenas, pero también tenemos límites, y el límite es el que marca el respetar la libertad y los derechos de las demás personas. Yo aquí dejaría esta primera intervención. Yo creí que me iba a costar mucho trabajo, pero ya vi que no mucho, pero estoy aquí a sus órdenes para hacer este intercambio de experiencias con ustedes. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es su principal tarea en materia de derechos humanos en población y migración para usted? Sí. Bueno, en primer lugar, la principal tarea que yo tengo como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración es garantizar que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas, cosa que no es nada sencilla en un país donde durante muchos años se violaron los derechos humanos y donde heredamos una de las crisis humanitarias más difíciles de remontar. Un país con más de 100,000 personas desaparecidas, un país con niveles de violencia extremos en muchas regiones del país, un país donde lamentablemente la violencia se normalizó y en alguna medida dio cuenta de las omisiones del Estado para garantizar la responsabilidad de darle tranquilidad a las personas. En materia de población tenemos retos enormes. Si bien ya no estamos en la situación de los años 70, de los años 80, donde teníamos tasas de crecimiento poblacional del 3.5%, teníamos familias hasta con 7 integrantes, hoy crecemos alrededor del 1% anual con familias integradas por 4 miembros, que es un avance estructural muy importante. Hoy en materia de población tenemos que garantizar otro tipo de derechos a la población. En primero, un fundamental, el derecho a la identidad de las personas. Y el derecho a la identidad pues, es el derecho clave para ejercer todos los demás derechos. Pero también tenemos que ejercer otros derechos vinculados a la libertad de cada una de las personas. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos, garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tenemos que remontar prácticas que lamentablemente prevalecen en nuestro país, como es el matrimonio forzado. Tenemos que acabar con uno de los problemas más lacerantes que tenemos, que es el embarazo de niñas y de jóvenes adolescentes, que alcanzan cifras realmente preocupantes en estos momentos en el país. Los migrantes no son ilegales, es gente que pudo haber ingresado de manera irregular a nuestro país, pero antes que nada son personas sujetas de derecho y tenemos que garantizarles sus derechos, y estoy convencido que hoy hay que generar un nuevo paradigma, que es el paradigma de la inserción de muchos migrantes a nuestra economía. ¿Cuál es el gran reto en México en materia de los derechos humanos? Yo creo que el mayor reto, aparte de que el Estado
garantice, cumpla con su responsabilidad de garantizar su ejercicio y su respeto, es que todos construyamos una nueva cultura de derechos humanos. Porque lamentablemente la violación de los derechos humanos no las encontramos solamente en la autoridad, aunque así lo define conceptualmente lo que es el principio de los derechos humanos. Y desde ese momento la violencia se metió en nuestros hogares. Hoy el 60% de los delitos que se cometen contra mujeres y contra las niñas y niños se dan en el hogar o en el núcleo familiar o de amistades más cercanos a las víctimas. Los problemas de feminicidio, los problemas de maltrato infantil, los problemas de violación y acoso sexual, todo este tipo de problemas están en el entorno de la familia, de los amigos, de la escuela y del centro de trabajo. Eso es lo que tenemos que cambiar, entender entre todos que tenemos que recuperar nuestros vínculos de lazos familiares, comunitarios, y por eso decía hace un momento que los principios rectores de esta nueva cultura deben ser el respeto, la tolerancia, mejores formas de convivencia, acabar con la cultura del silencio para denunciar incluso dentro de la propia familia a quienes son los agresores para que no tengamos impunidad. Y para lograr eso, pues también tenemos que acabar con la enorme impunidad que existe en el sistema judicial de nuestro país. Muy buenos días. Es un gusto escuchar esta parte de que es necesario formar una nueva cultura en México en materia de derechos humanos. Y la pregunta sería enfocada en cómo promover una educación en derechos humanos desde los primeros años en la infancia. Sí, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados. Tenemos que revisar con mayor profundidad los contenidos de nuestros planes y programas de estudio. Regresar y rescatar muchas de las materias que quedaron olvidadas y que en el proceso de formación neoliberal quisieron borrar nuestros lazos de identidad. Los temas de lengua nacional, de lectura de comprensión, de historia de nuestras culturas desde la época prehispánica, todos los valores que inculcaban las materias en civismo, bueno, hasta las clases de música. Yo recuerdo en la primaria las canciones que cantábamos los niños, las niñas de las escuelas, hablando de la unidad de los países de América Latina, hablando de la historia de México, cantábamos los corridos de la Revolución y estos nos llevaban a tener lazos de identidad muy claros de quiénes somos y de dónde venimos. Creo que ese modelo se rompió con la política educativa neoliberal, donde quisieron borrarnos del pasado, quisieron borrar las invasiones de las que fue objeto de nuestro país, las vejaciones que se sufrieron de la colonia, borrar la enorme cultura y tradición de nuestros pueblos originarios, y creo que esto tiene que recuperarse. La escuela es el lugar fundamental para alentar nuestras formas de convivencia y de cohesión. Ética, civismo, convivencia, el respeto mutuo, creo que es lo que tenemos que fortalecer hoy en nuestro sistema educativo. ¿Cuáles serían los principios rectores para defender la educación en México? ¿Cuál sería tu propuesta en este sentido? Yo creo que el principio, el valor fundamental es garantizar el acceso a la educación de todas las personas. Una educación pública, laica, gratuita y que nos permita conocer la enorme diversidad de las culturas de quienes somos en nuestro país. Por supuesto, en el contexto de los cambios en el mundo, no podemos aislarnos de qué es lo que está pasando, pero no dejar de ver nuestro pasado, nuestro presente y el país que queremos hacia el futuro. Creo que son los temas que queremos nosotros consolidar. Alejandro, pues tu tarea es bastante fuerte porque nos dejaron un país bastante complicado y destrozado, y quisiera comentar cómo implementar y garantizar los derechos de la educación sobre derechos humanos tanto en las escuelas como en la población. Bueno, recuperando lo que ha establecido nuestra propia Constitución, la educación es un derecho humano fundamental, pero también es el instrumento que nos puede garantizar el acceso a los demás derechos.
No quiere decir que quien no haya tenido el acceso a la educación formal no tenga las capacidades y la energía para exigir el cumplimiento de sus derechos, pero sí quiere decir que se contaría con mayores instrumentos y capacidades para que no solamente se ejerzan los derechos, sino pelear para que nadie los viole. Creo que esa es la otra parte. La educación debe también motivarnos a la ejercibilidad de nuestros derechos, a exigir lo que nos corresponde y a enfrentar a toda aquella autoridad o aquel factor de poder que quiere limitarlos o inhibirlos. ¿Cómo podría la educación enseñarnos a las personas a hacer valer los derechos y de qué manera nosotros podríamos trascenderlos? Bueno, en primer lugar, enseñando a todo el mundo qué derecho nos corresponde simple y sencillamente por el hecho de ser personas. No importa dónde nacimos, el código postal en el que nacimos, nuestra condición étnica, nuestra condición socioeconómica, nuestro nivel de formación educativa, todos tenemos los mismos derechos. El estar consciente de ello, sin lugar a dudas, es una piedra angular fundamental. Pero también saber cómo podemos ejercerlos. Cuáles son los instrumentos legales, cuáles son los instrumentos políticos, cómo se puede organizar la sociedad partiendo de un principio que para mí es fundamental. Reconocer que todos tenemos el derecho a defender los derechos humanos de nuestra persona, pero también de cualquier otro miembro de la sociedad. Yo creo que ese es el gran reto. Demos a todo el mundo los instrumentos para conocer el alcance de sus derechos y cómo ejercerlos y hacerlos efectivos. Para usted, ¿qué se está haciendo desde nacional hasta globalmente pro a la educación, incluyendo lo que son los derechos humanos? Bueno, yo creo que a nivel mundial hay muchos asegúnes de qué perfil de educación se está implementando, más en aquellos países donde el eje rector de muchos programas educativos es el desarrollo del individuo, la competencia y el consumo. Yo creo que el cambio en nuestro sistema educativo, como lo señalé hace un momento, es el incorporar los valores de la colectividad, de la vida en comunidad, de fortalecer los vínculos con la familia y entender que el individuo forma parte de una sociedad en su conjunto y de ninguna manera es un individuo aislado y que todos tenemos responsabilidades de carácter social en construir nuestras formas de convivencia y nuestro desarrollo comunitario y social. Yo creo que ese es el gran reto de lo que se está haciendo en estos momentos en la Secretaría de Educación Pública de nuestro país y espero que tengamos resultados en muy corto plazo. ¿Cuáles son los retos para hacer valer estos derechos humanos para el Estado mexicano que conciernen a la población indígena? Yo creo que en primer lugar abolir con todas las formas discriminatorias de que son objeto muchos de los pueblos originarios y de sus integrantes, donde el acceso a la justicia en gran medida se les ha negado, donde hay acusaciones sin fundamento, donde no se les presenta su litigio en su forma, en su lengua originaria, en donde hay un profundo desprecio de muchas autoridades por el solo hecho de ser personas indígenas que tenemos que superar. Y aparte de mejorar todos los procesos de carácter judicial, acabar con la impunidad. No sé, yo creo que tenemos que erradicar todo este tipo de juicios, en muchos casos se inventan por intereses de caciques, por intereses de empresas mineras, en esta disputa que hay por el territorio y los recursos naturales, que son en gran medida la fuente de este tipo de conflictos. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el papel que deben jugar los tres niveles de gobierno en este país? Yo creo que hace falta entender que las políticas en materia de defensa de los derechos humanos son responsabilidades del Estado mexicano. Y el Estado mexicano lo integran no solamente los tres poderes de la Unión, sino todos los órdenes de gobierno, los estados, los municipios, que son sin lugar a dudas uno de los espacios fundamentales, porque son, en el caso de los municipios, la autoridad de primer contacto donde se presentan los problemas. Creo que tenemos que dejar atrás el celo institucional, esta política añeja de minimizar o tratar de ocultar los problemas y asumir cada quien sus responsabilidades.
No se trata de que se siga echando la pelotita un gobierno a otro, sino que se establezca claramente las competencias, las concurrencias, las facultades que cada orden de gobierno tiene y que todos tenemos que caminar en la misma dirección. Es un problema que aqueja a todas y a todos los mexicanos y ellos no están para seguir viendo a qué autoridad le corresponde o cuál no asume su responsabilidad. Es el Estado en su conjunto quien lo tiene que atender. En varias de sus respuestas ha mencionado la convivencia. Creo que esto como pilar de la educación, ya lo decía Jacques Delors, tenemos que vivir y aprender a convivir. La situación es que actualmente la tecnología, las redes sociales, pareciera que es lo que menos hacemos. Y no solamente se trata de aprender a convivir, sino de enseñar a convivir. ¿Cuál sería el principal reto docente de enseñar a convivir a niños, a niñas, a adolescentes en un mundo donde parece que cada vez estamos más alejados? Esa es muy buena pregunta, porque efectivamente las redes sociales han sido un factor muy importante para la comunicación y para la interacción entre las personas, pero también es un factor disruptivo que en ocasiones daña profundamente a quienes hacen uso de ellas. En esta lógica, muchos de los problemas que tenemos de bullying, de acoso en las escuelas, ahora se han multiplicado por los temas vinculados con el uso indebido de las redes sociales. Yo creo que son de los grandes retos del sistema educativo el cómo acceder, cómo entender, cómo participar en las redes sociales para que esa veta de información tan grande que tienen hoy las niñas y niños, muy superior a la que nosotros tuvimos cuando estudiamos, pueda tener un valor positivo, pero también permitirles su protección. Yo creo que vemos el bullying a través de redes sociales, cómo acaba con la vida de muchas de las niñas y niños y tenemos que superarlo. Ha sido muy interesante porque hacía tiempo que no hacía una reflexión sobre cómo estudié y este tipo de cosas. No, pero la verdad es que es muy interesante este ejercicio. Yo espero que haya sido útil no solamente para ustedes, sino para la audiencia del programa e insistir, hagamos todo por recuperar nuestras formas de convivencia con respeto y tolerancia. No normalicemos la violencia, denunciemos a quien agravia a nuestras personas, al prójimo, y no cedamos nunca ni un ápice en defender los derechos humanos a los que todas las personas tenemos derecho. Muchísimas gracias por su presencia.